¿Existió realmente la Atlántida? Hace más de 2 milenios, Platón nos habló de un fabuloso imperio insular situado más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, desaparecido en un día y una noche fatídica. La Atlántida, con sus palacios dorados, templos y ciudad portuaria, emergió de los diálogos Timeo y Critias como una civilización avanzada que quiso conquistar Atenas y fue castigada por los dioses. ¿Todo fue un cuento filosófico o hay verdad tras el mito? En esta narración exploramos las fuentes antiguas y las hipótesis que han surgido a su alrededor, recorriendo mares y continentes en busca de pistas. Acompáñanos a bucear en el misterio. La fuente primaria de la Atlántida es Platón, siglo IV a.C. En Timeo y Critias, Platón sitúa el relato en boca de su contemporáneo Critias, quien repite lo que su abuelo había escuchado de Solón. Según esta cadena, Solón viajó a Egipto y unos sacerdotes en Sais le relataron la historia. Estos sacerdotes explican que 8000 años antes de la época de Solón existió una isla poderosa llamada Atlántida, cuyo declive y hundimiento él escuchó de fuentes egipcias. En los diálogos, la Atlántida es presentada como un estado sofisticado, rico en minerales y tecnológicamente avanzado, cuyos dirigentes, en su arrogancia, intentaron invadir el mundo griego. Ante su desmesura, los dioses desencadenan terremotos y tsunamis que sumergen la isla en el mar. Los personajes del diálogo incluso admiten que se trata de un relato distante en el tiempo, ya lejanísimo para la propia época de Platón, y que los oyentes deben tratarlo como tal. Sin embargo, el consenso académico actual es que Platón creó este relato como leyenda alegórica, no como registro histórico. Los historiadores consideran que más que un lugar real, la Atlántida era una metáfora política. La isla representa la Atenas imperial, convertida en imagen de malos gobernantes, un contrapunto a la Atenas ideal de Platón. Aún así, Platón dota al cuento de un atuendo verosímil. Solía mencionar detalles precisos, monedas, barcos, fronteras, y presentarlo como transmitido por fuentes sagradas. Por eso durante siglos hubo quienes tomaron esas palabras al pie de la letra. En todo caso, la versión original de Platón es clara en un aspecto. La Atlántida fue tragada por el mar y perdida para siempre, quedando como una leyenda moralizante sobre la arrogancia y el castigo. A pesar del tono ficticio admitido por muchos eruditos, a lo largo de la historia la Atlántida inspiró tanto conjeturas como búsquedas reales. La cultura popular alimentó la imagen de un continente desaparecido y la arqueología exploró posibles bases históricas tras el mito. Así, han surgido diversas teorías vinculando el relato de Platón con catástrofes naturales históricas. Erupción de Santorini, Tera, siglo XVII a.C., es la hipótesis más famosa. En torno al año 1600 a.C., la colosal erupción volcánica de la isla minoica de Tera, hoy Santorini, sepultó la ciudad de Acrotiri bajo ceniza y lava, y generó tsunamis que llegaron a la Creta micénica y otras regiones del Egeo. Algunos investigadores ven en este desastre un posible modelo real del hundimiento atlante. El relato compartía elementos familiares, isla cénica arrasada, y pudo inspirar la idea platónica. De hecho, hallazgos arqueológicos en Creta, por ejemplo en Knossos por S. Marinatos, mostraron bloques desplazados y restos de ceniza, lo que sugiere un gran terremoto o maremoto coetáneo a la erupción. Aunque hoy se acepta que la Atlántida no es literalmente Santorini, la erupción y sus consecuencias siguen siendo una de las explicaciones naturales que alimentan el mito atlante. Gelike, Grecia, año 373 a.C. La antigua ciudad griega de Gelike sufrió un final apocalíptico en el año 373 a.C., cuando un terremoto la hundió bajo un lago y un tsunami borró sus restos de la costa del Peloponeso. En los años 2001 y 2002, arqueólogos confirmaron el hallazgo de las ruinas de Gelike en una zona hoy sedimentada. Sus calles adoquinadas, casas con cerámica intacta y monedas exhiben una ciudad aniquilada súbitamente, en perfecta cápsula del tiempo, bajo el lodo. Algunos han llamado a Gelike la Atlántida real griega, aunque su destrucción ocurrió en época histórica, siglo IV a.C., y nada de ella se corresponde con la escala legendaria descrita por Platón. El caso de Gelike muestra, eso sí, que ciudades avanzadas sí han sido engullidas por la naturaleza. Un terremoto, fuego y tsunami las sepultan sin dejar sobrevivientes. Otros cataclismos. En la misma época de Platón, ocurrieron desastres naturales documentados.
Por ejemplo, Tucídides registró que en el año 426 a.C., un tsunami asoló la costa de Eubea y la isla de Atalanta, sepultando a algunos poblados. Otro caso notable es la desaparición de las ciudades griegas de Élique y Boura en el año 373 a.C., atribuida por algunos escritores antiguos a Poseidón. Estas tragedias reales de Grecia consolidan la idea de que las civilizaciones pueden sucumbir sin aviso, pero no demuestran la existencia del imponente imperio atlante. En cambio, sí sugieren que relatos como el de Platón pudieron combinar memoria de catástrofes locales con imaginación. Construcciones megalíticas. A veces se han buscado vestigios arqueológicos inexplicables. Por ejemplo, en el siglo XX se hallaron estructuras antiguas en la marisma de Doñana, Huelva, que algunos interpretaron como posible capital atlante. El físico alemán Rainer Kühne señaló en 2004 anomalías submarinas cerca de Hinojos usando imágenes satelitales, lo que motivó el proyecto Hinojos del CSIC. Sin embargo, los análisis fechados revelaron que esas estructuras eran de época medieval o islámica tardía, no de la Atlántida platónica. Por su parte, el arqueólogo Michael Donnellan ha publicado recientemente afirmaciones de haber localizado en la costa de Cádiz los restos de la Atlántida, donde dijo Platón, apoyándose en sonar y lidar en aguas de Sanlúcar de Barrameda. Estas propuestas televisivas y documentales, muchas de ellas sin revisión por pares, agregan misterio, pero no cuentan con validación científica oficial. A la par de las explicaciones de catástrofes, se han propuesto múltiples lugares posibles para la Atlántida, según diferentes interpretaciones del texto de Platón. Mar Egeo, Santorini Tera. Esta hipótesis asocia la Atlántida con el mundo minoico destruido por la erupción de Tera, como ya mencionamos. Tras esa catástrofe, el recuerdo de una isla arrasada pudo distorsionarse en relatos posteriores, aunque Platón habla de un imperio atlante mucho más amplio que los reinos micénicos. Andalucía, Atlántico. Desde el Renacimiento se ha especulado con localizar Atlántida en la costa atlántica de España. Teóricos como Enrique de Villena o José Pellicer propusieron el delta del Guadalquivir, Doñana o Tartesos como posible Atlántida. El arqueólogo A. Schulten, 1920, descubrió la rica cultura tartésica del suroeste peninsular, si bien él no la identificó con Atlántida. Solo postuló que las leyendas de su gran riqueza, si bien él no la identificó con Atlántida. Solo postuló que las leyendas de su gran riqueza habrían inspirado las descripciones de Platón. Más recientemente, el geólogo Jacques Collin Girard sugirió que varias islas del estrecho de Gibraltar se hundieron alrededor del año 9400 a.C., ubicando la Atlántida cerca del Cabo Espartel. Otros como R. Kuhn o R. Freund han mencionado indicios de estructuras en Doñana, pero los datos arqueológicos hasta ahora descartan cualquier ciudad prehistórica comparable a la Atlántida. Atlántico Norte, islas oceánicas. Algunas versiones populares sitúan la Atlántida más lejos. Las islas Azores, Madeira o incluso Islandia han figurado en mapas esotéricos. Estas ideas quedan fuera del mainstream científico, pues no hay evidencias arqueológicas en esas regiones que cuadren con la Atlántida de Platón, América y el Pacífico. En el siglo XIX, al descubrirse civilizaciones avanzadas en América, pensadores como Charles de Bourbourg y Augustus Le Plongeon quisieron conectar los mayas o los incas con la Atlántida. De hecho, el escritor estadounidense Ignatius Donnelly popularizó la Atlántida en 1882, presentándola como el mundo antediluviano, que habría colapsado en el diluvio bíblico y dado origen a todas las culturas modernas, presentándola como el mundo antediluviano, que habría colapsado en el diluvio bíblico y dado origen a todas las culturas modernas. Estas teorías globales sirvieron de inspiración romántica, pero hoy se consideran simplificaciones sin base arqueológica. Cada hipótesis busca cuadrar detalles de Platón con la geografía y la historia conocidas. A modo de resumen ilustrativo, veamos algunas ubicaciones propuestas. Egeo, Santorini, teoría cataclismo clásico. Costa atlántica de Iberia, Tartesos, Doñana, Huelva, enlace con leyenda local. Estrecho de Gibraltar, sumersión de islas mediterráneas, Collin Girard. Atlántico Norte, Islas Azores, Islandia, especulación sin soporte fuerte. Américas, Pacífico, civilizaciones precolombinas, más literario que real. Cada opción tiene defensores y críticos,
y todas dependen de leer el texto de Platón muy libremente. En general, los estudiosos serios ven estas propuestas con escepticismo ante la falta de pruebas claras. Conocer el verdadero pasado de la Atlántida también implica revisar descubrimientos arqueológicos y avances científicos actuales. ¿Hay alguna novedad que dé luz al mito? Arqueología clásica. Como vimos con Helike, la arqueología griega contemporánea ha demostrado que las zonas mencionadas por Platón no muestran restos de ciudades atlantes. Flint Dibble, arqueólogo especializado en la antigua Grecia, subraya que la arqueología griega demuestra por qué la Atlántida no es un lugar real y por qué ni siquiera deberíamos buscarla. Él y otros señalan que ni siquiera la descripción de la propia Atenas en los diálogos coincide con los vestigios de la Atenas histórica. En otras palabras, los datos materiales disponibles no respaldan una Atlántida histórica. Fueron testigos de que Platón inventó el escenario. Geología y continentes sumergidos. La ciencia actual muestra que hay fragmentos de tierra hace tiempo hundidos. Por ejemplo, Doggerland fue un puente terrestre entre Gran Bretaña y Europa que desapareció hace unos 8.000 años, pero se ubica lejos de los pilares de Heracles. Otro caso notable es Zelandia, un gigantesco trozo de corteza continental bajo Nueva Zelanda que acaba de cartografiarse completamente. Zelandia tuvo un pasado continental, formó parte de Gondwana, pero no tiene nada que ver con Atlántida. Estos casos reales ilustran la idea de continentes perdidos, pero no respaldan la Atlántida de Platón. La geología revela sí sumergimiento global de tierras, pero nunca al nivel y tiempo descritos por los griegos. Algunos estudios climáticos exploran si en la prehistoria hubo inundaciones rápidas por subida del nivel del mar al final de la última glaciación o cataclismos. Por ejemplo, la inundación del Mar Negro hace 7.600 años se ha comparado con relatos de diluvios en varias culturas, pero no hay ningún vínculo directo comprobado con Platón, según la arqueóloga Dibble. Enfocarnos obsesivamente en inundaciones catastróficas nos distrae de los cambios graduales como sequías. Investigadores contemporáneos como David S. Anderson dejan claro que la Atlántida es un mito sin base arqueológica real. Anderson comenta que la búsqueda atlante tiene sus raíces en fantasías populares. La gente sigue buscándola, pero la respuesta de la ciencia es: no la encontraremos porque es totalmente ficticia en arqueología. Las pruebas se publican para ganar prestigio, no para ocultarse. Los últimos siglos han demostrado que no hay vestigio verificado de la Atlántida perdida. Cada descubrimiento asombroso ha sido explicado dentro del contexto histórico normal. Los expertos ponen cada año en contexto esas afirmaciones y las desestiman si no siguen la metodología científica aceptada. ¿Significa esto que hemos resuelto el misterio? No del todo. La idea misma ha alimentado nuestra imaginación durante 2400 años. Quizá la mejor herencia del mito sea la advertencia moral que Platón quiso transmitir. La Atlántida aparece como la antagonista de Atenas, no para glorificar su grandeza, sino como advertencia contra la arrogancia de las grandes potencias, como resume Anderson. Según Platón, la Atlántida intentaba destruir la civilización, era el villano de la historia. En lugar de obsesionarnos con la posibilidad de una isla real, vale la pena analizar la arrogancia del poder. Hoy podemos admirar los restos de civilizaciones antiguas reales, como los templos de Grecia, como la poderosa capacidad del mito para inspirar la curiosidad. La Atlántida mantiene vivo el deseo humano de explorar lo desconocido. Mientras levantas la vista al horizonte del mar, te preguntas: ¿qué maravillas quedaron ocultas bajo las olas? Quizás nunca sepamos lo que Platón tuvo en mente, más allá de su alcance filosófico, pero el misterio de la Atlántida seguirá contando historias sobre nuestro pasado y presente, recordándonos siempre preguntarnos qué hay realmente más allá del horizonte.